Bienvenido de nuevo a nuestro canal, porque siempre es un placer y bendición que mires nuestros videos. Como cristianos, siempre procuramos hacer la voluntad de Dios. Sabemos que fallamos, que erramos y pecamos, aunque no sea nuestra intención hacerlo. Sin embargo, en más de una ocasión ha venido a nuestra mente la siguiente pregunta: ¿y qué pasa si Dios no perdona mi pecado? Hoy te quiero hablar sobre esto, pero también sobre algo que tal vez hayas escuchado: un pecado que Dios no está dispuesto a perdonar. ¿Es verdad que hay un pecado imperdonable? Así es. Te invito a quedarte, porque hoy te presento el pecado imperdonable. Comenzamos. Para un hijo de Dios nacido de nuevo, no hay pecado que sea imperdonable. Todo pecado fue perdonado en la cruz, para aquellos que pertenecen a Cristo. Cuando Jesús dijo, consumado es, Juan 19:30, Él aseguró que el castigo por todos los pecados fue pagado en su totalidad. La palabra traducida como consumado es la palabra griega tetelestai. Esa palabra se usaba de diversas maneras. Era utilizada para estampar el sello de pagado en un recibo, y también era el sello que se ponía sobre los cargos contra un criminal una vez que había cumplido su sentencia. Un tetelestai era clavado en la puerta de la casa del criminal para comprobar que realmente él ya había pagado totalmente por sus crímenes. Pueden ver la aplicación en la transacción de la cruz entre el Señor Jesucristo y Dios Padre. Jesucristo concluyó la transacción legal y satisfizo la justificación demandada por Dios como el pago por el pecado. El Señor Jesucristo se convirtió en nuestro sacrificio por el pecado y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cuando Cristo estuvo separado de Dios Padre durante esas 3 horas de tinieblas sobrenaturales, el trato fue sellado. Como leemos en Lucas, Jesús fue reunido con el Padre. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Por tanto, todos los pecados fueron pagados de una vez por todas. Sin embargo, hay una condición para que Dios perdone el pecado. El hombre debe venir a Dios únicamente a través de Jesucristo. Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. El perdón de Dios está disponible para todo el que venga a Él, pero para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, no hay perdón ni remisión de pecados tal y como lo dice Hechos 10:43. Por tanto, los únicos pecados que Dios no perdonará en esta era, son los pecados de aquellos que mueren sin antes haber puesto su fe en Jesucristo. Si una persona pasa por la vida aquí en la tierra, y nunca aprovecha la provisión que Dios ha hecho a través del Señor Jesucristo, pasará la eternidad separado de Dios y por lo tanto, sin haber sido perdonado. Ante lo antes mencionado, ¿habrá algún pecado que no sea perdonado? Como lo dijimos, para un hijo de Dios no hay ningún pecado que no sea perdonado. Sin embargo, hay muchos que se dicen ser hijos de Dios sin serlo, muchos que han rechazado la gracia de Dios. Sobre ellos habla Jesús y les advierte del pecado imperdonable. El pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo se menciona en el Nuevo Testamento en Marcos 3:22 al 30 y Mateo 12, del 22 al 32. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, Marcos 3:28, pero luego hace una excepción: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, versículo 29. De acuerdo a Jesús, el pecado imperdonable es único. Es la única iniquidad que nunca será perdonada. Nunca es el significado de ni en este siglo ni en el siglo venidero en Mateo 12:32. El pecado imperdonable es la blasfemia y reverencia desafiante al Espíritu Santo en el contexto de la obra del Espíritu en el mundo a través de Cristo. En este pasaje, los fariseos, habiendo sido testigos de pruebas irrefutables de que Jesús estaba realizando milagros en el poder del Espíritu Santo, en vez de reconocerlo, aseguraban que él estaba poseído por el demonio Belcebú. Puedes leerlo en Mateo 12:24 y Marcos 3:30.
Los líderes judíos de los días de Jesús cometieron el pecado imperdonable al acusar a Jesucristo, en persona, en la tierra, de estar poseído por el demonio. No tenían excusa para tal acción. No hablaban por ignorancia o por malos entendidos. Los fariseos sabían que Jesús era el Mesías enviado por Dios para salvar a Israel. Sabían que las profecías se estaban cumpliendo. Vieron las maravillosas obras de Jesús y oyeron su clara presentación de la verdad. Sin embargo, deliberadamente escogieron negar la verdad y calumniar al Espíritu Santo. Estando de pie ante la luz del mundo, inmersos en su gloria, cerraron obstinadamente sus ojos y se cegaron voluntariamente. Jesús pronunció que ese pecado era imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo, tan específica como lo fue para la situación de los fariseos, no puede ser duplicada hoy en día. Jesucristo no está en la tierra, y nadie puede ver personalmente a Jesús realizar un milagro y luego atribuir ese poder a Satanás en lugar del Espíritu. El único pecado imperdonable hoy en día es el de la continua incredulidad. No hay perdón para una persona que muere rechazando a Cristo. El Espíritu Santo está obrando en el mundo, convenciendo de pecado, justicia y juicio a los que no son salvos, así lo dice Juan 16:8. Si una persona se resiste a esa convicción y continúa sin arrepentirse, entonces está eligiendo el infierno en vez del cielo. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y el objeto de la fe es Jesús, así lo dice Hechos 16:31. No hay perdón para alguien que muere sin fe en Cristo. Dios ha provisto a su Hijo para nuestra salvación, como lo menciona San Juan 3:16. El perdón se encuentra exclusivamente en Jesús, Juan 14:6. Rechazar al único Salvador es quedarse sin medios de salvación. Rechazar el único perdón es, obviamente, imperdonable. Mucha gente teme haber cometido algún pecado que Dios no puede o no quiere perdonar, y sienten que no hay esperanza para ellos, sin importar lo que hagan. Nada le gustaría más a Satanás que mantenernos trabajando bajo este concepto erróneo. Dios anima al pecador que siente la convicción de su pecado: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, Santiago 4:8. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20. Y el testimonio de Pablo es una prueba positiva de que Dios puede y salvará a cualquiera que venga a Él con fe, como lo dice 1 de Timoteo 1, del 12 al 17. Si estás sufriendo bajo una carga de culpa hoy, puedes estar seguro de que no has cometido el pecado imperdonable. Dios está esperando con los brazos abiertos. La promesa de Jesús es que por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, Hebreos 7:25. Nuestro Señor nunca fallará. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí, Isaías 12:2. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte y dejarme un me gusta, así como un comentario sobre este video, o una sugerencia para el próximo video. Aquí te dejo una lista de reproducción y un video que sé serán de bendición para tu vida. Sin más por el momento, me despido pidiendo de corazón me ayudes a difundir este mensaje. La paz del Eterno contigo hoy y siempre.